El día de hoy les damos la más cordial bienvenida a una sesión más de nuestro colegio Asome 21. Esperamos que estas sesiones el día de hoy sean del agrado de todos ustedes, recordándoles, como ya les habíamos hecho mención en el chat de colegiados, que se tendrán que registrar dos asistencias, una por cada una de nuestras sesiones, y la única manera de que se puedan registrar y tomar en cuenta dichas asistencias será las que se registren por medio del cuestionario, por la liga de Google Forms que se les va a compartir por medio del chat de Zoom durante nuestra sesión. No se registrará ninguna otra asistencia que sea enviada por mensaje directo o vía WhatsApp. Y bueno, sin más preámbulo, daremos inicio a nuestra sesión del día de hoy, 28 de febrero de 2026, y daré inicio presentando a nuestra primera ponente. Damos la más cordial bienvenida y agradecemos que el día de hoy haya aceptado su participación en nuestro colegio a la doctora Mariana Morales Carrasco, a la que le doy la más cordial bienvenida. Doctora Mariana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, la doctora Mariana Carrasco es médico cirujano titulado por medio de la Facultad de Medicina de la UNAM, cuenta con la especialidad de médico familiar. Cuenta con diplomado como educadora de diabetes, así como un diplomado en el manejo de heridas y estomas, y es profesora adjunta de la especialidad de medicina familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctora Mariana, muy buenos días. Muy buenos días, doctora. Bienvenida. Muchísimas Gracias. gracias por acompañarnos el día de hoy. Le agradecemos infinitamente su participación y estamos seguros que disfrutaremos mucho de su presentación. Le cedo los micrófonos, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, permítame compartir mi presentación. ¿La puede visualizar? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, me vuelvo a presentar. Yo soy la doctora Mariana Morales Carrasco. Yo soy médico familiar y bueno, también tengo el diplomado en educador en diabetes y tengo el placer de darles la sesión de hoy con el título que lleva por nombre Metas de control en diabetes en el primer nivel de atención y ruta terapéutica. Bueno, la atención a los pacientes con diabetes es la atención más habitual que damos en el primer nivel de atención, incluso segundo y tercer nivel. Siempre nosotros, todo nuestro abordaje y la función de cada habitual o mensual tiene que ser con un objetivo, llegar a metas, que las metas nos aseguran vivir con una enfermedad crónico-degenerativa, pero que ellos nos da una calidad. Para ello vamos a ver los objetivos, que es sobre todo el control glucémico. De manera generalizada lo podemos subdividir como pacientes que se encuentran viviendo con diabetes en control o en descontrol. Cuando nosotros tenemos un paciente que vive con el control de su enfermedad, en este caso la diabetes, la parte indirecta con la que nosotros podemos evaluar su control glicémico a través de laboratorios, lo podemos hacer, nos hacen la recomendación la ADA al menos 2 veces al año. Cuando tenemos un paciente que se encuentra fuera de las metas de control, nuestra evaluación a través de laboratorio u otros recursos podemos hacerlo ya sea trimestralmente o, como bien nos ha estado marcando desde el 2025 la ADA, nosotros somos quien hace esta pauta de seguimiento. ¿Cuánto? Al mes, a los 15 días, dependiendo del objetivo que yo quiero, dependiendo del riesgo cardiovascular que tiene mi paciente y del acorde a la calidad con la que está viviendo mi paciente. Entonces, para que yo pueda evaluar de manera generalizada y estructurada el control de mi glicemia, podemos hacernos uso de diferentes recursos, porque a veces no están todos a la disposición de nosotros como médicos en alguna institución o a la disposición económica para que el paciente de manera externa también pueda hacernos llegar este tipo de registros para nosotros el tratamiento más adecuado. Para ello tenemos la hemoglobina glicosilada tal cual o el monitoreo de glucosa en sangre. El punto central aquí que les menciono en esta diapositiva es la monitorización continua de la glucosa.
y utilizando el TIR y el indicador de gestión de glucosa. Esto ya hemos visto desde el 2024 que ha sido el centro de atención para el monitoreo y el control de glucosa que nos ha indicado la ADA, porque ya no solamente tenemos los dos puntos, el de glucosa habitual y de la hemoglobina glicosilada, no, sino hablamos de un compromiso continuo, es decir, el paciente también tiene una monitorización, una automonitorización, y eso también incluye un apego terapéutico y también una responsabilidad. Ya no solo vamos a los extremos con azúcar bajo, azúcar alta, cuando a veces de manera indirecta o sin forma de poder solicitar la hemoglobina glicosilada o por condiciones propias como pacientes con EPOC o alguna anemia que condicione que quizá mi medición por la hemoglobina glicosilada no es la más óptima ni siquiera la más objetiva en estos pacientes, es cuando hacemos uso de estos que son los rangos. Entonces, para que pueda yo explicarles un poquito mejor, nos dice que si yo tengo un paciente que vive con diabetes, que a lo mejor usa insulinas o no usa insulinas, y yo pretendo hacer una revaloración de tratamiento farmacológico o iniciar tratamiento farmacológico o revalorarlo tras apenas el inicio de este tratamiento farmacológico y no tengo las herramientas como son la glucosa en ayunas o, por ejemplo, no tengo la hemoglobina glicosilada o siguen siendo parámetros que para mí no son evaluables en este momento por condiciones del paciente, me dicen que debo hacer la medición del tiempo en rango. El tiempo en rango es como lo más habitual que podemos representar en estos automonitoreos como los freestyle libre, ahorita que es como lo de más de moda, que cada vez se ponen más accesibles para los pacientes, que son una forma de monitoreo a diferencia del glucómetro. Entonces, estos tiempos de rango nos los semaforizan, si pueden ver a su derecha, en colores como el verde, el rojo y el amarillo. Entonces, a ustedes o los que llegan a trabajar en el Seguro Social y han visto un semaforización por la hemoglobina glicosilada, este es como su homólogo, pero para el tiempo de rango. Nos dice que un paciente que yo quiera tener en metas joven, recién diagnosticado, en general un paciente con el que tengo que tener un cierto cuidado y apego terapéutico glicémico por su riesgo cardiovascular alto o muy alto, me dice que lo óptimo tendría que ser, hablando de así, el nivel más bajo de glucosa en Yuna sería 54 hasta un máximo de 250. Me van a decir, doctora, este tiempo de rango es muy amplio, ni siquiera concuerda con las metas que nos marcan ni la norma oficial, ni las guías de práctica clínica, el PAI o incluso la propia ADA. Aquí es una forma de medición donde el paciente a lo largo del día va a presentar estas fluctuaciones. No significa que todos son en ayuno. Significa que son el mínimo y el máximo en el que un paciente puede oscilar, dado que tenemos condiciones de alimentación, actividades físicas habituales que requiere la condición física del paciente y para su tratamiento en general. Bueno, entonces vamos a subclasificarlo porque normalmente nos hablan de nomenclaturas y a veces es un poquito difícil pues interpretarlas. Entonces, cuando nos dicen que estamos en el TAR, es cuando nos dice que estamos en el tiempo del rango por arriba. Es decir, hablando de esos de 250 miligramos sobre decilitros de azúcar en algún punto del día. Y el TBR es cuando estamos debajo del tiempo del rango, que es debajo de 54. Es la forma homóloga de decir hiperglucemia o hipoglucemia, pero esto es un monitoreo continuo. Por eso estos tipos de dispositivos como los freestyle libres, que son los que se colocan en el antebrazo y hace una monitorización cada 8 horas o cada 4 horas donde censamos este nivel de glucosa, es porque nos da estas fluctuaciones. Ahora, estas fluctuaciones no nada más se trata de que se vea, sí, tiene 54, no, o en este momento tras la ingesta de alimento 2 horas después tiene 100 o tiene 250. No, esto hace un trazo. Este trazo nos permite hacer una línea para tendencias, donde nosotros podemos ver mi paciente, a pesar de que tengo niveles donde me muestra, no sé, una ocasión 53 y otras veces 250, pero la mayoría de las veces, así como lo mide la hemoglobina glicosilada, pero en un día, me está diciendo que mi paciente se encuentra, no sé, en 120 de glucosa.
Entonces cuando él me habla de ciertos síntomas, yo podría descartar que no son hipoglucemias o hiperglucemias, tal vez tiene otra condición. Entonces, este tipo de manejo y de tiempo de rango me habla de tendencias y las tendencias me habla de seguridad cuando hago algún ajuste. Aquí en específicamente la ADA lo quiere usar para el uso de insulina porque a lo mejor el horario, cuando hacemos, por ejemplo, las de NPH o las glarginas, o sea, dependiendo de mi objetivo glicémico y y las condiciones del paciente, el tiempo de rango es la mejor opción para derivar la dosis, cuándo, cómo, o si existe otra condición que lo está generando, complementaria a mi evaluación, no solamente la farmacológica. Entonces, es un tipo de medición muy seguro, con mejores características para hablar de tendencias y además me permite evaluar en tiempo real. Tan así que los estándares o las formas donde nos dicen que el control glicémico tiene que ir de la mano con una monitorización, no solamente el trimestral, el mensual en las consultas, sino también el automonitoreo. Entonces, a través de ello nos hacen las cifras y nos vuelven a representar las metas que tendríamos que tener. Si ustedes se dan cuenta, en el número 6 hasta el número 10 nos habla de esta fluctuación en el rango de hiperglucemias hasta hipoglucemias. Habitualmente esa era nuestra forma de hablar de un control, un descontrol de nuestro paciente. Aquí ahora nos lo manejan con otras nomenclaturas. Cuando nos dicen que tenemos una hiperglucemia, hablando de un tiempo de rango por arriba, nos pueden clasificar como nivel 1 y nivel 2, o sea, hiperglicemia grado 1, hiperglicemia grado 2, y esto estamos hablando de esta continuidad de elevaciones de las glucosas por arriba de 250. Y cuando nos hablan de las hipoglucemias, también nos las subclasifican como hipoglucemia grado 1, hipoglucemia grado 2. En su versión con el tiempo de rango, nos hablan a partir del número 54 de miligramos sobre decilitro, pero es la forma estandarizada para establecer este tipo de definiciones. Como bien lo comenté al inicio de esta charla, bueno, aquí ya vamos a hablar sobre las metas. Las metas tenemos que entender que tenemos que fijar a quiénes va dirigido. Para todo aquel paciente adulto, no embarazada, tenemos ciertas características que tomar en cuenta. Nuestra meta en la hemoglobina glicosilada sería menor a 7%. En la glucosa plasmática capilar preprandial, lo ideal sería de 80 a 130, que esta definición cambia de acuerdo a la norma oficial o guía de práctica clínica que va de 80 a 120. Pero para la ADA, y que es la que ahorita está actualizada y es la que nos marca las pautas, pues debe ser de 80 a 130 miligramos sobre decilitro. Para aquella glucosa plasmática capilar postprandial, hablando de esas 2 horas, me dice que esta debe de estar menor o igual a 180 miligramos sobre decilitro. Esta es la estándar, la que nosotros habitualmente usamos. Sin embargo, tenemos ciertos objetivos para cada tipo de población que vemos. Nosotros como médicos familiares sabemos que nos enfrentamos a diferentes escenarios, no solamente al adulto joven o al adulto mayor. Tenemos niños, embarazadas, pacientes que viven con diabetes tipo 1, pacientes que viven con diabetes tipo 2. Es más habitual el diabetes tipo 2, pero no significa que en el paciente que vive con diabetes tipo 1 no tenga que dar el mismo seguimiento. Claro que sí, solamente que mis metas son más estrechas, se engloban a esta presentación. Actualmente tenemos algo que se llama Programa de Atención Integral y está para el diabetes tipo 2. En ello nos marca unas metas de control. Aquí ha cambiado bastante porque nos habla de grupos. Tenemos desde el grupo 0 hasta el grupo 3. ¿Por qué? Aquí nos habla de una población que cada vez más está utilizando los servicios de primer nivel. Son aquellos adultos mayores. Nos dice que nosotros, así como a los niños lo vemos como niños y no como adultos pequeños, nosotros tenemos que ver así a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos y a los adultos mayores.
Entonces, de acuerdo a esta población, nosotros tenemos que hacer un ajuste de metas. El grupo uno hasta el grupo 3 en su lado izquierdo, pueden ver que comparten con ciertas características. La primera es la edad. Nos está hablando de personas mayores de 65 años. La segunda nos habla de un estadio por enfermedad renal crónica. Y la tercera también nos habla de funcionalidad. Ya para el grupo 2 y grupo 3 nos está agregando otras características como deterioro cognitivo y también demencia ya propiamente definida, así como alguna enfermedad que tenga alguna terminalidad, como son los cánceres. Entonces, el grupo uno, si ustedes se dan cuenta, habla de un adulto mayor em, de alto riesgo, porque todo paciente con diabetes es un paciente con riesgo cardiovascular alto. Sin embargo, sus metas de control son las mismas que habíamos visto en la diapositiva previa, porque no tiene una condición que añade o que repercuta en aquellas metas para un desajuste metabólico propiamente. Además, que si bien aquí dice pacientes que son candidatos a trasplante renal, son pacientes a los que tengo que optimizar metabólicamente para que la condición o el tratamiento que se ofrezca en tercer nivel sea lo mejor idóneo y no haya rechazo y haya una mejor respuesta, pues eso se espera con cada uno de los tratamientos. Ya para el grupo uno podemos ver cómo la hemoglobina glicosilada deja de ser tan estricto en el valor de 7, ya que hay una cierta deterioro en la función renal. Mas no significa que por disminución de función renal o dependencia, este tiene que ser más laxo. No, recordemos que el metabolismo del adulto mayor no va a ser igual al del adulto o del niño, va en un declive y por tanto las altas exigencias tanto en la parte de glucemia como en la parte de las tensiones arteriales, en vez de ser adyuvante a su comorbilidad, es contraproducente. Entonces, hay esta cierta laxitud en el objetivo metabólico, sin embargo, tampoco es dejar a los niveles que el paciente desee. Aquí solamente se va haciendo un poquito más amplia este control. Para el grupo 2 podemos ver que ya hay una enfermedad renal crónica ya deteriorada, donde ciertos medicamentos también se van retirando. Entonces, la oferta terapéutica cada vez es más estrecha y por ello también podemos ver que la hemoglobina glicosilada y la glucosa en ayuno se va ampliando. Si ustedes lo pueden ver o es más sencillo visualmente ver este grado de laxitud, es que vamos de 0,5 en las hemoglobinas glicosiladas y prácticamente vamos de 20 a 30 miligramos sobre decilitro en ayuno, aumentando esta permeabilidad en metas. En el grupo 3 tenemos a un paciente más complejo que los anteriores. Quizá la función renal no está deteriorada o quizá está deteriorada hasta un punto en que estamos con hemodiálisis, diálisis o alfa-cetoanálogos. Pero el problema con estos pacientes es que se presenta algo que se llama fragilidad. Memorando que fragilidad no es ver el adulto mayor que se ve débil, que se vaya a romper, que es muy indefenso. No, tiene condiciones clínicas y metabólicas que con ello genera un síndrome geriátrico más vulnerable, agregando problemas cognitivos que si bien ahora ya no solamente hemos quitado esta idea de que el adulto mayor vive con un deterioro cognitivo, no, la misma enfermedad como la diabetes genera trastornos metabólicos que precipitan la aparición de este deterioro cognitivo. Por ejemplo, más de 10 años viviendo con diabetes, sea en control o en descontrol. Entonces, tomando esto, más aparte que nuestros adultos mayores muchas veces van solos a la consulta, que tienen hipoacusia, son pacientes que se ven vulnerados. Entonces, la oferta terapéutica que yo le estoy dando cada vez puede ser más estrecha o incluso no puede ser la más adecuada por condiciones propias de los pacientes que no le permiten tener acceso o un mejor apego a mi tratamiento, a pesar de que hay un compromiso por el mismo paciente. También tenemos aquí a los pacientes que, por ejemplo, viven con una enfermedad como cáncer, que está en una etapa terminal.
por el tiempo de tratamientos que a veces tercer nivel da o por la cierta condición metabólica y proceso inflamatorio persistente crónico, por ende, de esta enfermedad, condiciona un descontrol propio de la diabetes. Entonces, mis metas terapéuticas no son tan estrechas. Tanto en el grupo 2 como en el grupo 3 podemos ver que existe un inciso de adicional, que son evitar las hipoglucemias. Entonces, nos está hablando que los pacientes que adultos mayores tienen una cierta tendencia a las hipoglucemias. Por eso es que se va abismando este control a diferencia del grupo cero o de los pacientes jóvenes. Los pacientes adultos mayores que, por ejemplo, pertenecen a un grupo 2 o un grupo 3 y yo los tengo porque a lo mejor los que trabajamos en el instituto usamos las hojas de control y el poner un 7.2 me marca que es un paciente en descontrol. Esa es una parte más administrativa y de una hoja. Nosotros como médicos, si nosotros tenemos estos pacientes con 7, a lo mejor son las típicas manifestaciones donde nos dice el familiar o el paciente propiamente que se siente más cansado que si le damos una vitamina. Y ustedes ven y la presión bien, el colesterol bien, todo está bien y el paciente se sigue sintiendo cansado o que suda frío en las noches, o que cada vez tiene más desinterés por las cosas, que a veces no responde, que tarda más y a pesar de que come, hace más siestas, o sea, su deterioro en una calidad de vida es más importante y notoria en estos grupos con un control tan estrecho. Entonces, es por ello que nos hace mención para el grupo 2 y 3 tener una vigilancia sobre las hipoglucemias. Y les mostré primero el anterior porque es el que estamos cada vez más habituados a usarlo. Y creo que es uno de las hojas o metas que están muy accesibles en Internet en cualquier momento, incluso en algunos de nuestras unidades, hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde podemos tener este recurso a la mano. Y también me gusta porque habla de cosas claras, la parte de la edad, la enfermedad, la dependencia y la cognición. Y esto va muy de la mano porque desde el 2024 y 2025 y ahora 2026, la ADA no ha hecho esta modificación en su tabla. Fue desde el 2024 cuando se centró en esta población y dijo, sí, eso hay que hacer. Los adultos mayores hay que verlos como adultos mayores. Y les presento en esta tabla lo que la ADA nos menciona. Si se dan cuenta, podríamos asumir lo que son igual nuestro grupo uno, 2 y 3. Aquí no nos pone el grupo cero, pero el grupo cero vamos a hablarlo como el de la primera diapositiva. Aquí les llama distinto, aquí les llama saludables, al grupo 2 le llama complejo e intermedio y al grupo 3 le habla de salud muy compleja o deficiente. Y nos habla de eso, de la esperanza de vida para aquellos que están en el grupo uno hablando o homologándolo con el del instituto, son estos pacientes que tenemos una mayor esperanza de vida y tenemos que hacerla con calidad. Los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, y aquí nos lo dicen, dos o más, coexistentes, que tienen deficiencias en las actividades de la vida diaria, tenemos que hacer que esa alta carga de tratamiento y la vulnerabilidad evite las hipoglucemias. Y aquí dice riesgo de caídas. Por eso es importante fijarnos en toda esta evaluación del paciente y sus comorbilidades y enfermedades y dependencias en su actividad diaria. Y por último, en nuestro que representaría el grupo 3, sería la limitación de la esperanza de la vida, que simplemente habla de los pacientes que viven con cáncer y sobre todo aquellos que están en fase terminal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el objetivo de la hemoglobina glicosilada se va ampliando. Igual llega a 7,5 de hemoglobina glicosilada y de 8. Y en el último grupo, que es el más vulnerable, ahí nos dice, evitar depender de la hemoglobina glicosilada. Las decisiones del control de la glucosa deben basarse en evitar las hipoglucemias o las hiperglucemias. Entonces, ya a partir de ello, no nosotros tenemos que centrarnos en solo este nivel, sino en las síntomas y signos que nos manifiestan los pacientes. Si bien
podemos ver el monitoreo de la glucosa en ayuna y después del alimento, siempre va a ser fluctuante. Y si nuestros pacientes son capaces, por el recurso económico y la facilidad también de tomarse esta monitorización, nos va a permitir saber si estamos dando el mejor tratamiento, si no, si los síntomas son por hiperglucemia, son hipoglucemia. Además, este cuadro que les comparto de la hada me gusta porque dice, el paciente que vive con diabetes no solo hay que mirar el azúcar, el paciente que con diabetes hay que mirar la presión y hay que mirar también la parte de los lípidos, porque es una enfermedad crónico-degenerativa que no que viene acompañada, que desencadena otros procesos metabólicos que pueden complicar la atención. Bien. Esto es respecto a la población adulto mayor, que son la población cada vez más importante que se ha presentado en el nivel de atención y que es hacia donde va en un futuro la mayor parte de atención médica y son enfermedades crónicas, sobre todo diabetes. Pero no son los únicos. Tenemos niños y jóvenes. Cuando nosotros los vemos, pensamos que nuestras metas son igual a la del adulto joven y no, también tienen un proceso de desarrollo y tenemos una esperanza de vida que si no la mejoramos con objetivos y metas establecidas y a corto plazo, este tiempo se va acortando, las complicaciones se van acercando. Entonces, nos dice la hada, tienes a estos niños o a estos adolescentes y tu objetivo va a ser mantener esa hemoglobina glicosilada menor a 7. Pero si tu niño tiene hipoglucemias inconscientes, es decir, te manifiesta todos los signos y síntomas, pero quizá por la economía, quizá por ciertas situaciones, porque se acabó la pila, porque se acabó el reactivo, porque no han encontrado, no han puesto esta monitorización, pero ellos no están conscientes en evidencia, pero sí con signos y síntomas, tus metas vas a incrementarlas a 7.5. Y ahí dice que estos pacientes son vulnerables porque carecen de esta administración continua como las bombas de infusión, que algunos pacientes son candidatos y que por alguna situación con nosotros en el instituto están en tercer nivel y vienen nada más cuando tienen gripa o para ver cierto monitoreo. Es nuestro deber checar este control. Y también aquellos que no tienen una monitorización continua de la glucosa, a pesar de que tengan la bomba o no tengan la bomba, porque de ello depende el saber si este ajuste que están teniendo por su tratamiento es el óptimo o no. También vamos a tener esta apertura de la hemoglobina glicosilada hasta menor a 8 cuando el paciente ha tenido hipoglucemias repetitivas graves, que han llegado incluso hasta hospitalizaciones o a niveles tan bajos, debajo de 50 miligramos sobre decilitro, donde está generando una condición de esperanza de vida limitada. Y tenemos el otro lado, en aquellos que se precipita esta lesión a la función renal u otra condición en algún otro órgano que condicionó comorbilidades a corto plazo, nos dice que también podemos hacer el apego a menor a 7 miligramos sobre decilitro, hablando de la hemoglobina glicosilada. Pero cuando nuestro paciente está en una etapa de fase de luna de miel, aquí la meta terapéutica tendría que ser menor a 6.5 para delimitar el daño. Nuestro glucosa en ayuna, nuestra meta, va a estar de 126 a 180 miligramos sobre decilitro en niños, sobre todo cuando tenemos pacientes o niños que hacen alguna actividad física. Entonces, recordando que si así a los adultos mayores, nosotros tenemos que pedirle que se tome la glucosa 2 horas o 1 hora antes de realizar una actividad física para saber el tiempo que va a usar la glucosa, el tiempo en que tenemos la alta probabilidad de hacer hipoglucemias, lo mismo ocurre en los niños, solamente que en ellos nuestro rango va a ser de 126 a 180 miligramos sobre decilitro para que ellos puedan hacer la actividad física sin ningún problema. Esos son nuestros tres, el adulto mayor y el adolescente o niño. Pero también tenemos embarazadas.
Las embarazadas habitualmente, si bien están a la par con el médico familiar, con ginecología, incluso hasta tercer nivel o endocrinología, tenemos que hacer un control en cada visita de control prenatal y con ello nos dice el ADA, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta un objetivo de tratamiento. Si está en la posibilidad y podemos realizarlo o se pidió, nosotros tenemos que evaluar la hemoglobina glicosilada. Nos dice que lo ideal sería que nosotros tuviéramos una hemoglobina menor a 7. Si se pudiera, sin manifestaciones clínicas de hipoglucemia o alguna condición adicional por la cual tengamos que tener una cierta laxitud de glucosa, bueno, lo ideal sería y menor o igual a 6% de hemoglobina glicosilada. Pero eso es de manera global, porque resulta que no todas nuestras embarazadas que viven con glucosa o con diabetes son iguales. Tenemos pacientes que tienen diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que solo tienen diabetes gestacional o que igual tienen diabetes gestacional, pero que no presentan la necesidad de uso de insulina. Tenemos muchos escenarios y es un abanico bastante amplio. Entonces, ¿cómo yo, como médico tratante de esta embarazada que vive con diabetes, voy a tener mis objetivos? ¿Cómo le voy a explicar cuándo tenemos que asustarnos, cuándo no? ¿Y cuál es la pauta? Porque ellas se van a ver como los demás. Si yo uso insulina, ¿por qué esta? ¿Por qué otra? Lo que genera todos estos tabús. Entonces, yo como médico tengo que establecer objetivos. Para mi paciente, ya sea que vive con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, con, con la monitorización de la glucosa, yo le voy a pedir que nuestro rango, donde estamos en control, es de 70 a 95, recordando que no debe presentar ningún tipo de hipoglucemia o síntomas hipoglucemiantes. Para cuando mi paciente haya terminado de comer, desayunar o algún alimento una hora después, mi valor debe oscilar entre 110 y 140. Y cuando ella haya terminado de comer 2 horas después, debe llegar de 100 a 120. Esas serían nuestras metas de control. Para aquellas usuarias que están con diabetes gestacional, pero con el insulina, si se dan cuenta, no se modifica en absoluto las metas respecto a las pacientes que viven con diabetes. Y las pacientes que viven con diabetes gestacional sin tratamiento con insulina, las metas son iguales, solamente que aquí no nos dan un rango mínimo. En general nos lo globalizan como debajo de 95 en ayunas, después de la hora del postprandial, menor a 140 y 2 horas después del postprandial a 120. Esos son los niveles que tendría que oscilar mi paciente con diabetes y con embarazo. Y para todos los pacientes tengo que evitar las hipoglucemias. Creo que ha sido muy clara la postura de todos los médicos cuando tenemos este fin de mejorar la atención al paciente, de delimitar las comorbilidades y que aunado a la parte farmacológica y no farmacológica, a veces es difícil el control y llegamos a estados hiperglucémicos severos como estado hiperosmolar o cetoacidosis. Pero aunque ya cada vez es menos común presentarlo y tenemos cada vez más control con algunos pacientes, nos presentamos el otro lado de la moneda, que son las hipoglucemias, sobre todo les digo en los adultos mayores, que es la población que más estamos atendiendo. Entonces, podemos reclasificarlos como ya no solo hipoglucemias, sino hipoglucemia nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Y de qué depende? En lo que habíamos visto de los TIRS y que nos había mencionado en su tabla de la ADA sobre las hipoglucemias grado 1 a partir debajo de 54, también hace un apartado especial donde podemos subclasificarlos en nivel 1, 2 y 3, porque tenemos pacientes que tienen glucosas debajo de 70 y pueden presentar las mismas sintomatología que la hipoglucemia de 54 o hasta la más severa. Cada persona es un mundo y cada persona responde diferente a los estímulos. Anteriormente, nosotros hablábamos de las hipoglucemias que son las que son registradas, las que no son registradas, las que solo son sintomáticas.
porque podrían tener 70 y estar bien. Por eso es que en la ADA nos hace esta tabla. Sí nos da una evaluación objetiva numérica, pero también nos habla que tenemos que estar al pendiente, porque el paciente puede tener exactamente 70 o 69 y decir, bueno, está en el límite, desayuno, pero hay que estandarizar a ese paciente. Tenemos que ver toda su condición, si ya se aplicó el medicamento, si no se le ha aplicado, si fue porque desayunó, porque si no desayunó, porque fue un ligero desayuno el que él habla, que solo es un jugo. Entonces, esto es importante porque son metas. Y las metas nos habla del objetivo a futuro o a corto, mediano y largo plazo. Pero todos los días el paciente también tiene que hacerse responsable de su atención, de su sintomatología y de su atención médica. Como les mencioné, el objetivo glucémico no solo es medir la glucosa, la hemoglobina glicosilada o los tiempos en rango. Nos habla de todo aquello que genera un control, como son el tabaquismo, la actividad física, la dieta, el propio peso, la presión arterial, los objetivos en la parte lipídica. Eh, En general, nosotros tenemos que hacer participación al paciente de estas otras características, la reducción del tabaquismo, ayudándole quizá con tratamiento farmacológico, con terapia psicológica o alguna otra cosa con la que el paciente pueda sentirse mm, más cómodo y aceptar estos cambios. La misma invitación a la actividad física, no hacerlo gradual, no pedirle que sea zumba la primera, ni que sea pesa, ni que se meta al gym, el simple hecho de caminar o que esta recomendación que tiene como 6 meses que tras la ingesta de algún alimento el realizar una actividad física a los 15 minutos de haber terminado la alimentación, específicamente la comida, podemos hacer un mejor uso de la glucosa y una reducción en los niveles glicémicos. O la progresión de, ok, ha costado trabajo por una obesidad mórbida o un índice de masa corporal grado 3, quizá no te es tan sencillo, pero caminar, no sé, primero empieza con 5 minutos. En 3 días sube 6 minutos. Velo haciendo poco a poco, en la medida que te sientas cómodo, pero que vaya siendo progresivo. Regular las metas, donde también el perfil lipídico tiene un cierto grado de compromiso cardiovascular. Por eso, desde el 2024 y 25 nos dice cardiología que todo paciente diabético hipertenso, independientemente de los niveles de lípidos, debería ser candidato a tomar las estatinas, porque es una forma de reducir el riesgo cardiovascular y complementado a todo aquello que no es farmacológico y que es más de estilos de vida. Ahora les voy a hablar sobre la ruta. Esta parte de la ruta es breve. Nosotros nos vamos a ver a un paciente como único. No es que exista un camino o un medicamento con el que todos debemos iniciar. Nosotros tenemos que evaluar al paciente que vive con diabetes, la edad, ya lo vimos para los objetivos, las comorbilidades, los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que evaluar la condición física, la condición incluso monetaria del paciente, por aquellos que no son acreedores a algún servicio y que tienen que pagar estos tratamientos, los cuales ninguno son económicos. Nos dice que tenemos que tener un objetivo. Y vamos a hablarlo con esta presentación, como los marca la ADA 2026, en dos formas: el objetivo del riesgo cardiovascular y la progresión de la enfermedad renal. Cada vez tenemos una gama de medicamentos más amplios, a diferencia de solo la metformina y la insulina, y nos dice, tienes pacientes que viven con un alto riesgo cardiovascular, que es inminente. Aquí tú lo que te ofrezco o yo te sugiero es que inicies con dos tipos de tratamientos. Son aquellos que son los agonistas de los receptores de GLP-1, que ahorita ha sido el boom, o que puedas usar un CGLT2, que es cada vez más común, que hasta ha habido más propaganda, ¿no? Que son la dapaglifosina o la empaglifosina. Y tú vas a valorar
si este control glicémico ha mejorado o no. Si no, te dice, yo te invito a reconsiderar una terapia dual, donde si usabas un inhibidor de los receptores de GLP-1 y no ha funcionado tu control glicémico, agrega un CGLT2. Y dice, pero también empieza a mirar a la pioglitazona. Y no porque sea ya sea lo último que dar, no, sino porque estamos hablando de un riesgo cardiovascular y renal. Y muchas veces, y desde el 2025, hemos visto cómo la parte del descontrol metabólico no diabético no hipertenso, solamente la obesidad y dislipidemia, ha generado un incremento en lesiones hepáticas que incluso llegan a insuficiencia hepática o cirrosis hepática no alcohólica. Entonces, podría ser un medicamento que podremos empezar a mirar, pero desde una perspectiva diferente cuando nosotros vamos a abordar el manejo cardiovascular y el control glicémico. Sin embargo, nos habla que podemos hacer esta ruta terapéutica y hacerla dual o triple. Ahora, tenemos pacientes que viven con insuficiencia cardíaca. Te dicen, tienes una insuficiencia cardíaca. Bueno, yo te sugeriría que tu tratamiento terapéutico lo abordes con un CGLT2. Si tú vas a usar un CGLT2, ya no te preocupes, porque no lo vio cardio, porque si lo vio cardio, para ver el eco, para ver si es una fracción de eyección preservada, no preservada, conservada. Te dice, si tú puedes, dalo, porque tanto lo que es conservada como no conservada, es el 50%, se va a beneficiar. Pero si tú ves que todavía le falta a este paciente, entonces benefíciate con un inhibidor del receptor de GLP-1 para ver si puedes complementar una para parte sintomática y para la otra del control glicémico. Vas a ver una mejoría. También, si tu paciente, aparte que tiene la insuficiencia cardíaca, tiene obesidad. Entonces, puede ser una ruta. Esas son dos. De hecho, no se nota la diferencia en el abordaje, solamente que aquí sí hacen hincapié de iniciar con CGLT2. Y ahora te van a decir, bueno, a lo mejor todavía no has detectado o no ha tenido secuelas por la diabetes y la hipertensión para llegar a una enfermedad cardíaca más evidente o hasta una insuficiencia cardíaca, pero le valoras la función renal. Si tú tienes un paciente con una función renal disminuida, hablando de 60 mililitros sobre minuto, o una albuminuria, entonces míralo como un paciente de riesgo. Y te voy a pedir que entonces pienses como primera opción a los GLT2. Va a tener un beneficio. Sin embargo, tal vez vamos a empezar a dudar que este beneficio lo podamos obtener cuando mi paciente tenga 45 mililitros sobre minuto de la tasa de filtrado glomerular. No hay una investigación tan amplia para decir que está contraindicado, pero tampoco sabemos qué beneficio adicional pudieras tener. Entonces, si te presentas en esta situación, te dicen, voltea a ver a los análogos del receptor de GLP-1, porque ellos podrían tener un mejor beneficio. Podrías hacer este cambio de tratamiento o agregarlo. Eso es lo que nos marca. Cualquiera de las dos terapias, invertirlas si vemos que no hay una respuesta. Entonces, como que esta primera parte del cuadro nos habla de de estos nuevos tratamientos, ni siquiera nos habla de la insulina. Nos está hablando de estas dos nuevas familias que cada vez están más en boca y que tienen buenos resultados. Hablando de la parte del riesgo cardiovascular y renal. De su lado derecho nos dice, pero no tienes todos los pacientes así, tienes pacientes jóvenes y que tu objetivo es el control glicémico, pero aparte tiene una obesidad y tienes que trabajar en ello porque quiero evitar que se adicionen estas comorbilidades o que presente otras más complejas de las cuales me sea difícil manejar a este paciente y que a lo mejor las terapias múltiples no me están funcionando.
por el apego, porque es joven, porque piensan que muchos medicamentos hacen lesión renal, no sé. Entonces nos dicen, vamos a trabajar en este peso. ¿A quiénes? O sea, haciéndolo un rango, una semaforización de entre neutral, medio, moderado a muy alto beneficio, vamos a tener para mantener este riesgo, está como en esta imagen, de arriba hacia abajo. Dice, si tú de verdad quieres y tienes que tener una mayor respuesta para esta baja de peso, usa semaglutide o tirzepide. Vas a encontrar un beneficio muy evidente, con buenas metas de control y lo vas a ver reflejado en el peso. Si a lo mejor tu tratamiento tiene que ser un poco menos intenso, no es una obesidad mórbida, pero sí necesita un control, si tiene una obesidad, está generando, no sé, tiene depresión, no está funcionando, el tratamiento propiamente para depresión y ansiedad está generando un aumento de peso, voy a intentar regularlo. Mira a ver, dulaglutide y liraglutide. Pueden ser los tratamientos que podrían ayudarnos. Si estás en la postura de es un peso que voy a reducir intermediamente, pero con un objetivo también más dirigido al control glicémico, CGLT2. Ahora, no tiene una obesidad importante, tiene un control glicémico, no es un paciente complejo, a lo mejor va iniciando, le diagnostico, tiene obesidad, tiene una hemoglobina glicosilada de 7, pero es joven. Mira los inhibidores de IPP4 o la metformina. Podrían ser una opción. No todo tiene que ser lo que está de boga en este momento. Tenemos que objetivizarlo por el control glicémico y el peso. De ahí en fuera, en la parte derecha nos dice, si vas a ver el control solo glicémico, entonces tienes que ver que no te hagan hiperglucemias, que no te hagan hipoglucemias, la respuesta a la que está teniendo cada paciente con cada uno de los medicamentos. Y dependiendo de ello, si se va agregando comorbilidad, si no, si tengo que ver más el peso, si tengo que ver más el peso, tengo que ver la función cardíaca, nos dice, intenta ver o revalorar la combinación con otros medicamentos de otras familias para hacer un abordaje y entonces incidir en diferentes etapas del metabolismo de la glucosa y tener una mejor respuesta para el control glicémico. Para terminar, la nos da este cuadro, se los intenté sintetizar, porque nos habla de los diferentes grupos de las familias, donde dice vía de administración, donde, por ejemplo, ahora la semaglutide, que ya también se había ingresado en el instituto, pues ya no solamente es la versión de pluma, sino ya también tenemos la versión oral. Nos hablan de cómo cada una de ellas tiene que incidir en la reducción de glucosa. Y todas inciden, indudablemente, por eso son parte de nuestra terapia, pero va a tener una cierta potencia. Los más altos todavía nos manejan como la metformina, pero las de muy alta potencia es los tratamientos más actuales, que es la semaglutide. Si ustedes lo pueden observar, aquí la pioglitazona también nos habla de un riesgo para una mejoría para reducir la glucosa alto. No muy alto, pero es alto. Y se los pongo aquí porque está siendo uno de los medicamentos que a veces dejamos de ver y no es malo. Tiene ciertas indicaciones. También en obesidad no es el más indicado. Si ustedes se dieron cuenta del lado derecho de la diapositiva anterior, no lo mencionamos. Pero como se ha presentado más lesiones hepáticas para cirrosis, nos dicen, empiecen a verlo. Obviamente, con la contemplación de todos sus parámetros bioquímicos y de las comorbilidades y condiciones clínicas del paciente. Pero también es importante realizarlo. Tenemos pacientes que, de acuerdo a la evolución por enfermedad renal crónica, también es el retiro y también la constancia de este medicamento. Entonces, cada vez vamos viendo cómo los medicamentos más nuevos como CGLT2 y los análogos de receptores GLP-1 están acaparando el mercado porque tienen mejores beneficios en diferentes puntos. Las condiciones propias de su dosificación y uso prácticamente son de cómo lo acepta el paciente y la función renal, que como vimos en la anterior, CGLT2 y análogos de receptores de GLP-1 son los que están abarcando esta parte. No ha habido más estudios, pero sí ha empezado a verse beneficio.
Entonces, poco a poco vamos a ir mejorando a lo largo, esperemos, de los años, mejores ofertas terapéuticas para estos pacientes que cada vez van en deterioro de función renal. Y lo que les decía, en el último apartado de esta tabla dice efectos MASH, que son todos estos condiciones crónicos degenerativas que van perpetuando la funcionalidad del paciente. Hace un año hubo un congreso de cardiología donde nos hablaban cómo la obesidad es el primer preámbulo para pues desencadenar cualquier enfermedad crónico-degenerativa. Es prácticamente una enfermedad crónico-degenerativa, donde puede ser el primer paso para la diabetes y la hipertensión. Y en aquellos que la viven, la condición crónica porque genera un estado inflamatorio persistente que no solo lleva a la cirrosis. Quizá por eso están investigando como la primera causa o aquel que está detonando enfermedades oncológicas tan, emergentes en pacientes adultos mayores. Entonces, vean cómo estas terapias para la glucosa también tienen un efecto. Cada vez estamos viendo al paciente de manera más global, no solamente la glucosa. Y podemos ver cómo los inhibidores de GLP-1 están tomando este camino, están teniendo mejores beneficios incluso para la parte hepática. Puntos a retomar antes de terminar esta sesión. Los beneficios de CGLT2 se ven poco observables o ya no son evidentes o hasta dudables a partir de una tasa de filtrado glomerular menor a 45 mililitros sobre minuto. Y aquí es donde tenemos que mirar y girar la terapia hacia los GLP-1. En aquellos con enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica, que es SMASH, sería bueno usar los inhibidores los análogos de receptores de GLP-1, que es lo que les hablaba en la diapositiva previa, y en aquellos que tienen el MASH por biopsia o con un alto riesgo de fibrosis hepática, dice que se prefiere sí los análogos de receptores de GLP-1, pero aquí lo que les mencionaba, hay que considerar quizá la pioglitazona o una combinación doble para un mejor beneficio. Nos hace otro punto importante que es, no recomiendan, no está prohibido, pero no se recomienda el uso simultáneo de inhibidores de la IDPP4 junto con los análogos de los receptores GLP-1. No ha habido un beneficio tal cual. Si tú vas a verlo por metas, usa los de GLP-1. O si vas a tener otro tipo de metas u objetivos, pues sí usas los inhibidores IDPP4. Pero si no has visto una mejoría con alguno, la verdad es cambia la terapia. Y el segundo punto más importante, antes todos decíamos, paciente que debuta con diabetes, que está en descontrol, hablando de una glucosilada, hemoglobina glucosilada mayor a 10 o una glucosa en sangre de más de 300 miligramos a decilitro, inicia con insulina. A veces no podemos, pues, la parte de sensibilización del paciente, pero hay que intentarlo. No hay que dejarlo porque es un paciente vulnerable y es a quien debería ser candidato a terapia de inicio de insulina. Pero acá aparece esta premisa, dice, en adultos que viven con diabetes, sin hiperglucemia grave ni crisis de hiperglucemia, la terapia de GLP-1 frente a la insulina para la terapia inicial es reducir la glucosa. Es decir, no solamente ya es la insulina, por eso es que muchos pacientes o podemos ver pacientes derivados por algunas otras enfermedades y en segundo o tercer nivel diagnosticaron la parte de diabetes, a veces empiezan con GLP-1 antes que insulina. Entonces, tiene mejores efectos adicionales en la reducción de glucosa. Pero si vamos a ver otros tipos de objetivos por las propias condiciones de cada paciente, podríamos iniciar insulina u otra terapia. Eso ya dependerá del paciente que tengamos enfrente. Bueno, eso sería toda mi presentación. No sé si existe alguna duda. Muchas gracias, doctora Mariana. Vamos a ver si hay alguna pregunta por parte de nuestros colegiados. Y le voy a pedir, doctora Mariana, que vaya pensando. Tenemos una dinámica aquí en el colegio. El ponente realiza una pregunta para nuestros colegiados asistentes de manera virtual. Y bueno, lo que va pensando la doctora Mariana, les comento a los colegiados que están conectados. El día de hoy hay dos premios, uno por cada sesión. Y quien sea acreedor o quien guste
o que tenga pensado acudir al Congreso de Puebla, bueno, el colegio va a premiar el día de hoy a 2 colegiados con una beca para poder asistir a este Congreso de Puebla al 100%. Son 2 becas al 100%. Entonces les pedimos que quien esté interesado, realmente interesado, que tenga planeado acudir a este Congreso, bueno, tiene hoy una magnífica oportunidad de ser becado al 100% para poder acudir. Entonces, doctora Marianita, le voy a pedir de favor, nos pueda apoyar, ir pensando en esta pregunta y vamos a revisar aquí el chat por lo pronto, las preguntas que tienen algunos de nuestros colegiados. Bueno, entre ellos hay muchas felicitaciones para usted, doctora Mariana, excelente ponencia, muy didáctica, excelente presentación, hay muchos anuncios de felicitación para usted. ¿Alguna pregunta que nos quieran compartir los colegiados por medio del chat? Em, la doctora Karina Cabrera dice, yo quiero opinar algo. Adelante, doctora Cabrera. Hola, buenos días a todos. Bueno, Marianita, digo Marianita, pero creo que ya voy a decir Marianota. Eres un monstruo, Mariana. Tengo el gusto de conocerte desde que eras residente. Y bueno, felicitarte así como ponen todos los colegiados en el chat. Quiero comentarles que Mariana mencionó mucho al instituto y sí somos hoy por hoy la aseguradora más grande a nivel Latinoamérica. Y para nosotros que trabajamos la gran mayoría en el Águila Verde, importante que ustedes sepan que el modelo de atención de las unidades de medicina familiar está cambiando. Hoy por hoy va a haber 3 modelos de atención en medicina familiar de las famosas unidades Plus. Hoy ya en la Ciudad de México tenemos una unidad de medicina familiar en la región norte, que en breve, bueno, en breve ya iniciará como tal formalmente la inauguración de la primera UMF Plus con sillones de hemodiálisis. Eh, eh, es una unidad que está preciosa en la región, bueno, en la CDMX norte. Y quiero también comentarles que en el área donde su servidora se encuentra ahora laborando, que es una división transversal, es decir, estamos a cargo de primero, segundo y tercer nivel, pues todo lo que es salud renal está a cargo del equipo multidisciplinario, entre los cuales su servidora se encuentra siendo parte de. Y una de las necesidades, estuvimos revisando su hoja de control y es muy importante que ustedes sepan que las unidades de medicina familiar se tienen ya los contratos, ya se tiene todo el requerimiento para que ustedes puedan solicitar proteínas. Recuerde que un paciente para poder determinar, y Mariana lo mencionó mucho, el estadio renal en base a esa calculadora que tiene para que podamos saber en qué está el paciente y qué le voy a prescribir en ese paciente diabético o diabético hipertenso es el pedir las proteínas para que tenga una adecuada clasificación. Ustedes tienen un apartado en esa hoja de control del diabético hipertenso, en donde está la parte de salud renal. Nosotros hemos hecho esfuerzos multidisciplinarios, los 3 niveles de atención, en donde toda esta información se va a extrapolar a información que se van a derivar a las famosas delegaciones o órganos, las OAS, y también va a llegar a nosotros como área normativa para poder identificar qué paciente se va a hacer como una especie de prediálisis, por llamarlo así, es decir, pacientes que van a ver algunos médicos familiares específicos con mayor, se pretende un desarrollo o a través del instituto que sean un poquito más especializados en la parte renal. Y la autorización, hoy por hoy, ustedes ya tienen semaglutida en forma oral en las unidades de medicina familiar a través de transcripción. Por favor, utilícenla, pero utilícenla con mucho tiento, con mucha responsabilidad, porque es un medicamento de alto costo y porque no va, así como pasó en su momento con los nuevos medicamentos, va a ser un medicamento vigilado, pero sí va a ser más que nada supervisado, porque lo que se busca es retrasar las complicaciones renales que lleven a un tratamiento de la sustitución renal, porque recuerden que por eso es que se les va a pedir que ustedes soliciten las proteínas. Un estadio 3B
va a llegar a una diálisis o hemodiálisis inminentemente, lo que se busca es retrasar. Y otro de los medicamentos que ya están, las gestiones a través de los avales que tienen que solicitar las delegaciones, es la finerenona, que es otro de los tratamientos que va a retrasar la, pues, la terapia de sustitución renal. Quiero que sepan que este tema que dio Mariana, en una forma magistral, Mariana, este tema lo tienes que llevar a un congreso sin duda alguna. Es, fueron privilegiados, no sé cuántas personas, 89 personas conectadas, porque es uno de los problemas de salud pública hoy en México, en esta aseguradora más grande de Latinoamérica. Es uno de los problemas que se está dando como una prioridad número uno. De hecho, es un programa prioritario de los tres niveles de atención, porque el gasto que se está teniendo en la terapia de sustitución renal de tipo hemodiálisis es amplio. Hay ya casi 83 proyectos a nivel nacional que se van a llevar a cabo a través de sillones de hemodiálisis, algunos en sus unidades de medicina familiar dentro de estos tres modelos que ya se tienen en las unidades médicas Plus, algunos otros en segundo nivel y algunos otros se llaman AEO, que son como clínicas solamente que se dedican a hemodiálisis y que se busca disminuir los costos en la subrogación del servicio, porque como ustedes bien saben, esos pacientes que ustedes mes con mes les dan su tratamiento, pues esos pacientes, como no tenemos esa infraestructura, pues el instituto paga para que sean atendidos. Importante también mencionarles, y que es un gran logro y en el cual su servidora ha trabajado por todos ustedes, es que en esos próximos AEOs o clínicas especializadas en puro tratamiento de la hemodiálisis, pues, ¿qué creen? El médico familiar va a poder ser jefe de servicio de estas unidades. Entonces, yo los invito a que cada día se especialicen más en este tema, porque esto es el futuro de su atención, al menos en medicina familiar, además de otras cosas, y que no desistan en esa parte de que el médico familiar transforma las vidas y toma las decisiones y es un eje rector, eso sin duda. Creo que hoy por hoy nuestras autoridades, no solamente el instituto, sino de otras instituciones de salud, como es el ISSSTE, como es PEMEC, como es el aún todavía chiquito Bienestar, Secretaría de Salud, se suman a las ideas que está haciendo el instituto. Entonces, Mariana les dio una terapéutica impresionante, totalmente resumida de lo que hice la ADA, totalmente enfocada, Mariana, y te felicito enormemente al daño más cercano, ¿no? No por olvidándonos de otras alteraciones micro y macrovasculares, sino el daño renal es el que está matando a nuestros diabéticos mexicanos o a nuestros diabéticos hipertensos mexicanos. Esta sesión, acuérdense que se queda grabada y se la pueden localizar en nuestro canal de YouTube y yo los invitaría a que la vieran nuevamente o a que la compartieran con alguna otra de las personas. No es un grupo cerrado, está abierto a todo el público. Y yo te felicito mucho, Mariana, porque de verdad que lo hiciste de una forma magistral y quería hacer esa aportación porque ustedes son, la gran mayoría de ustedes en una forma operativa, algunos otros en una forma directiva, quienes están a cargo de las decisiones de estos pacientes. Entonces, terapéuticas en primer nivel si las hay, corresponden algunas de autorizaciones y avales de sus jefes de servicio, pero créanme que su servidora en la cancha que le corresponde en la tarea diaria, la chamba, como les digo yo, pues está viendo y nunca me olvido de ustedes porque yo soy parte de Ana Vida. Pues muchas felicidades, Mariana, y espero que tu pregunta sea muy, muy difícil y que los que participen en realidad sean quienes van a ir al Congreso, incluida tú, si vas a ir, porque en el Congreso les tengo una sorpresa, que quienes estén allá, pues van a asistir a una reunión que su servidora está organizando exclusivamente para el colegiado de estudios. Entonces, pues felicidades y gracias por dejarme dar este comercial de lo que sí tienen en el Águila Verde. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, aquí nada más en chat de Zoom tenemos unas preguntas, si me permite, doctora Mariana, hacérselas, expresárselas. Dicen, ¿a qué tiempo de uso de semaglutide se ve el impacto en el peso? El paciente al inicio me dice que se le inhibió el apetito, sin embargo, al segundo mes ya no tuvo su efecto. Sí, en la semaglutide tiene el efecto de la inhibición del peso a las 4 semanas.
hasta las 12 semanas va a notar la reducción, no, del apetito en las 4 semanas y de hasta las 12 semanas va a notar reducción de peso. Se estima que hasta el año, de 6 meses hasta el año, va a notar la reducción de peso del 15% con el que inició antes del tratamiento. Como les decía, cada paciente responde distinto. He visto pacientes con solo 4 semanas y de verdad el peso reducido es increíble. Yo creo que sí llega hasta un 8%, pero también que coexista con otras cosas, que son la parte no farmacológica. Llega a ocurrir. Y también quería comentarles que lo que les mencioné del abordaje de la parte terapéutica, donde dice de peso, y dependiendo el grado que quieres. Si semaglutide no está siendo el mejor, piensa en tirtazapide. Bueno, si no está en el instituto, porque ese no, me parece que ese todavía no ha llegado. Y si no ha funcionado para el objetivo de peso, adiciona la parte no farmacológica. Si es por control glicémico, nos decía Igualada, tienes que buscar otro tratamiento farmacológico adicional que se adapte, que tolere el paciente sin evitar o hipoglucemias y puedes continuar y vas a ver ese doble efecto. Pero ese sí es a respuesta de cada paciente, pero es el tiempo estimado, por lo menos 12 semanas. Muy bien, doctora María. Y aquí del mismo colegiado nos pregunta, y por otro lado, si mi paciente debutó con diabetes tipo 2 y se integró perfecto al tratamiento, dieta y ejercicio, ¿se tendría que hacer hincapié en el uso de insulina? Es una sensibilización. Por ejemplo, si el paciente debuta con hemoglobina glicosilada de 10 y definitivamente a la primera dice yo no pienso insulina, o sea, nosotros no vamos en contra de la autonomía de un paciente. Nosotros hacemos sensibilización, es decir, ofrecemos y explicamos por qué es la mejor terapia. Si por el grado el riesgo cardiovascular es muy alto, ustedes ofrecen la terapia más oportuna y dependiendo del paciente que podamos tener. Es cierto que hay pacientes que de verdad, ni siquiera por el nivel de glucosa, pero el saber con diabetes, de verdad hacen un cambio abismal con actividad y ejercicio. Entonces ahí, si de verdad no acepta tratamiento, hagan las recomendaciones, las derivaciones pertinentes a los servicios y también nos toca el monitoreo, porque se vale, no puedes ir contra la autonomía, pero se necesita automonitoreo, porque sin ello no sabemos si a pesar de su actividad, a pesar de su dieta, ha mejorado. Entonces, sí es algo más complejo, porque esto requiere el diálogo, la comunicación y un equipo multidisciplinario. Muchas gracias, doctora Mariana. Y bueno, pasamos ahora a hacer la pregunta. Repetimos, quienes estén interesados en acudir al Congreso de Puebla son a los que invitamos a participar para ganarse la primer beca al 100% para poder acudir. Y entonces, doctora Mariana, si me puede apoyar haciendo su pregunta, obviamente el primer colegiado que conteste correctamente y que usted valide su respuesta será el acreedor y ganador a esta primera beca, doctora. Bueno, Hay una la, pregunta antes, ¿eh? De los A ver, colegiados. aquí hay una pregunta. Dice, ¿a qué hora se recomienda tomar la semaglutide? ¿a qué hora se recomienda tomar la semaglutide? Normalmente es en la mañana, el horario. Pero hay pacientes que tienen, ven que comentaron lo del apetito. Hay pacientes que empezaron a sentir que tienen signos de hipoglucemia, incluso anorexia o intolerancia a alimentos. Si el paciente no presenta estos, lo ideal sería matutino. Pero si el paciente presenta estos datos, es poco habitual, pero hay quienes sí presentan hasta incluso datos de anorexia o incluso inapetencia completa. Aquí les sugiero que sea posterior a la primera ingesta, porque es el primero para realizar toda la actividad diaria, pero así no hay problema. O no es como la metformina, que por la poca tolerancia o distensión abdominal, que sea tras el primer bocado de algún alimento. Ok, doctora, muchas gracias. Y creo, no sé si haya
¿Alguna pregunta más? Me parece que ya no. Entonces procederemos a que la doctora Mariana nos realice la pregunta para quienes estén interesados y hacemos hincapié en acudir al Congreso de Puebla, puedan ganarse esta beca al 100%. Adelante, doctora. Sí. ¿Cuál es la meta de control en el grupo 2 de pacientes que con diabetes de acuerdo al programa Atención Integral? A ver, ¿alguno de nuestros colegiados interesados en acudir al Congreso? Me pone 7.5. No sé quién es este colegiado, no tengo registrado su nombre. La persona que esté respondiendo, que dé esta respuesta, si nos puede poner su nombre, ya que aparece como usuario simplemente de Zoom. Es por ello que hacemos hincapié en que se registren con nombre y apellido, por favor. La doctora Sofía Pérez en el chat nos pone menor a 8%. La doctora Daniela Romero, menor a 8%. Nos pone aquí Rack Rom, ayuno 126 a 140, postprandial 150. La doctora María Daniela González Ayala, menor a 8%. Bueno, tiene tres pautas. Es la Ok, glicada, la del prandial y el postprandial. Esas son las metas. ok. No sé si alguien las tenga A ver, las tres. ¿algún colegiado, por favor? Repetimos metas de control en el grupo 2 Dos, del programa el de programa atención Atención integral. Integral. ¿Puedo participar por La audio? doctora Sofía Pérez. Adelante, doctora. Sí, es una hemoglobina menor a 8%, normalmente trimestral, la glucosa de ayuno de 100 a 150 miligramos y la presena de 150 a 180. Doctora Mariana, Es correcto, ¿correcto? es Perfecto. correcto. Entonces, doctora Sofía Pérez, usted es la ganadora de la beca al 100% para acudir al Congreso de Puebla. Le agradecería que se pusiera en contacto con nosotros vía mensaje directo para llevar a cabo el proceso de su beca. Muchísimas gracias. Felicidades. Y bueno, doctora Mariana, Marianita también, para muchos de los que los conocemos, le agradecemos y esperemos que esta no sea la única vez que nos acompañe. Obviamente, eh, agradecemos y sabemos que el conocimiento que usted nos brinda y que nos comparte el día de hoy será de mucha utilidad para todos nuestros colegiados en nuestra práctica diaria. Me uno a las felicitaciones. De verdad, la información que el día de hoy usted nos comparte es de excelente calidad. Y bueno, obviamente esto nos hace ver que como médicos familiares también tenemos los conocimientos adecuados para llevar a cabo el día a día de nuestra práctica diaria y la doctora Mariana es un ejemplo me consta, que ella es muy comprometida con sus pacientes y sobre todo le gusta estar actualizada y tener a la mano información de primera mano y obviamente verídica y confiable para una adecuada atención a los pacientes. Doctora Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, vamos a hacer la entrega de manera virtual. Posteriormente se hará de manera física de la constancia que nuestro colegio proporciona a cada uno de sus participantes, de sus ponentes. Y entonces, bueno, el Colegio de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar, ASOME 21, otorga la presente constancia a la doctora Mariana Morales Carrasco por su participación en la ponencia Metas de Control en Diabetes en primer nivel de atención y ruta terapéutica, Ciudad de México,
28 de febrero del presente año, y obviamente la firman al calce nuestra presidenta y nuestro vicepresidente, nuestra presidenta, la doctora Karina Cabrera Arcos. Muchísimas gracias, doctora Mariana. Excelente ponencia. Gracias. Nuevamente, muchas felicitaciones para usted. Muchas gracias por a su todos. participación. Muchas gracias.